Durante siglos, la humanidad ha observado la luna, silenciosa, distante, eterna. Pero, ¿y si te dijera que lo que vemos en el cielo no es lo que creemos? ¿Y si la luna fuera el mayo, secreto, jamás ocultado a la humanidad? Una estructura imposible, una señal antigua, un enemigo silencioso observándonos desde la oscuridad. Hoy descubrirás la conspiración detrás de la luna, y después de escuchar esto, jamás volverás a verla igual. La historia comienza en 1969, un mes después del Apolo 11. Mientras la humanidad celebraba, un grupo de ingenieros seguía trabajando en silencio en un laboratorio subterráneo de Houston. Allí registraron un fenómeno que nunca revelaron al público. Cuando el módulo lunar se estrelló contra la superficie para realizar un experimento sísmico, la luna vibró, pero lo inquietante no fue la vibración, sino que vibró demasiado. Durante 55 minutos completos, la señal resonó como si la luna fuera una campana metálica gigante. El ingeniero Frederick Hall lo describió así. No era una roca, era hueca, o peor aún, era una estructura. Los datos fueron marcados con la etiqueta roja, L42, no divulgar. Pero Hall guardó una copia. Años después, confesó a un periodista que la vibración tenía un patrón, una repetición, una cadencia, como si algo dentro de la luna estuviera respondiendo a la explosión. Los científicos compararon la señal con vibraciones de estructuras metálicas gigantes y coincidieron. La luna no reaccionó como un cuerpo natural, reaccionó como una construcción. Aquella noche, Hall escribió en su cuaderno privado: no aterrizamos en un satélite, aterrizamos en una cápsula y la perturbamos. En 1973, tras la supuesta cancelación del programa Apolo, se realizó una misión clandestina conocida internamente como Proyecto Selene. 3 astronautas fueron seleccionados bajo estricta confidencialidad. No usaron trajes con insignias oficiales. No hubo rueda de prensa. No hubo transmisión de televisión. Su objetivo era investigar una anomalía detectada en el cráter Clavius, una estructura geométrica que no podía ser natural. Cuando la cápsula descendió, los astronautas observaron lo que parecía una apertura rectangular semienterrada. No era una cueva, no era una grieta, era una puerta. La describieron como una plancha lisa, negra, sin marcas, completamente diferente del terreno lunar. La puerta estaba fría, demasiado fría, y cuando uno de ellos la tocó con el guante, la superficie vibró. Dentro del casco se registró un sonido bajísimo, un murmullo metálico, como si algo se activara. La puerta comenzó a liberar polvo y se abrió apenas unos centímetros, revelando un túnel oscuro que descendía hacia el interior de la luna. El comandante Michel, temblando, dijo: esto no es una formación natural, esto es ingeniería. La transmisión fue cortada en el minuto 23. Nunca se supo públicamente qué ocurrió dentro del túnel. Los documentos muestran solo una frase final en el informe: acceso prohibido a estructura hosto. No repetir misión. Décadas más tarde, un grupo de geoingenieros rusos hizo una investigación independiente. Analizaron los impactos de meteoritos sobre la luna y descubrieron algo inquietante. A los cráteres grandes, a los pequeños, en los recientes, en los antiguos, T o 2 tenían la misma profundidad. La razonan los meteoritos que deberían penetrar kilómetros. Solo atravesaban una capa superficial y golpeaban una barrera extremadamente dura. Compararon los datos con compuestos conocidos y determinaron que esa barrera tenía propiedades similares al titanio reforzado, en un material que ninguna fuerza natural podría formar a esa escala. La luna parecía estar cubierta por un revestimiento protector, un escudo artificial. La teoría se llamó anhipótesis del cascarón metálico lunar. Pero lo más escalofriante fue lo que descubrieron al modelar su interior. Density anormalmente baja, distribución de masa artificial
en resonancia interna como una cavidad hueca. Todo llevaba a una misma conclusión. La luna podría ser una megáquina antigua, disfrazada de satélite natural. El gobierno ruso clasificó los documentos, pero varios científicos filtraron sus notas. Uno escribió: esto no fue formado. Esto fue construido. En 1994, durante una misión de órbita lunar, el módulo Orion registró una transmisión desconocida. No provenía del espacio exterior, no provenía de equipos humanos, provenía del interior de la luna. La señal tenía una frecuencia exacta de 2.14 MHz, un pulso perfecto matemático artificial. Cuando los ingenieros intentaron decodificarla, obtuvieron un diseño fractal repetido, a un símbolo con forma de espiral dentro de un triángulo, un patrón que no podía hacer ruido. El comandante del módulo describió algo más: una sombra desplazándose bajo la superficie. Iluminada, no era un cráter, no era un reflejo, se movía demasiado rápido. En la transmisión duró 17 minutos. Luego cesó al mismo tiempo. Los instrumentos del Orion se apagaron durante exactamente 3 segundos. La tripulación fue interrogada por personal que no pertenecía a la NASA. Sus informes se sellaron y el audio original desapareció. Pero un técnico joven hizo una copia antes de que la eliminaran en la grabación. Casi al final, se escucha una voz distorsionada en un idioma desconocido, como si algo hubiera respondido a la señal humana. Una voz que no volvieron a captar jamás. Los astrónomos llevan siglos intrigados por un hecho increíble. La luna tiene el tamaño perfecto y la distancia exacta para cubrir el sol durante un eclipse. Total, demasiado perfecta, demasiado calculada, demasiado improbable. Las probabilidades de un alineamiento así son prácticamente cero. Fue en 2012 cuando un matemático británico decidió simular millones de configuraciones orbitales y descubrió que la actual posición lunar es la única en la que se oculta el Sol con precisión milimétrica, se filtra radiación, se estabiliza el eje terrestre, se crea un campo gravitacional ideal para el desarrollo de la vida. Parecía diseñado para nosotros, pero lo alarmante fue un detalle ignorado durante un eclipse. La luna bloquea justo la radiación que revela estructuras metálicas ocultas, como si se hubiera colocado allí a propósito para esconderse, para no ser detectada por el Sol. Entre 1950 y 2020, cientos de registros militares captaron luces moviéndose en el lado oscuro de la luna. No eran meteoritos, no eran satélites, no eran errores ópticos. Las luces cambiaban de dirección, aceleraban, se detenían, realizaban maniobras inteligentes en 2030. La sonda japonesa Kagaya logró captar una secuencia de 8 segundos en una luz azulada, desplazándose bajo la superficie, como si algo encendiera un motor interno. Cuando Japón publicó el video, desapareció en cuestión de horas. La explicación oficial fue en error de compresión, pero los científicos que vieron el original sabían que era real. El físico Sato declaró en un foro privado: no era luz reflejada, era luz emitida por una fuente energética interna debajo de la corteza lunar. Algo está encendido. El video filtrado muestra un detalle escalofriante: la luz se mueve en patrones idénticos a las transmisiones captadas décadas antes, como si fueran rutas internas o guardianes moviéndose dentro de un gigantesco mecanismo. En 2019, un grupo de radioaficionados en Argentina captó una transmisión similar a la del Orion a la Analasa. Descubrieron que el patrón no era un mensaje, era un mapa tridimensional del interior lunar, en túneles, en cámaras, esferas, en pasajes, todos conectados hacia un punto central llamado núcleo. Los ingenieros concluyeron que no se trataba de formaciones naturales, tenían simetría, eran demasiado rectos, demasiado perfectos.
Al profundizar en los datos, descubrieron que la señal también contenía coordenadas AN y un pequeño fragmento de código numérico que no lograron interpretar semanas después. Los radioaficionados desaparecieron. Su estudio fue allanado en los equipos incautados. El único rastro fue una nota encontrada en el escritorio del líder del grupo ANO. Quieren que descubramos lo que protege la luna y lo que mantiene encerrado. En 2023, un astrónomo aficionado en Chile captó una secuencia de imágenes inquietantes, una sombra gigantesca, cruzando la superficie lunar sin ninguna fuente que la proyectara. No había nubes, no había satélites, no había objetos entre la Tierra y la luna. La sombra parecía moverse desde el polo norte lunar hacia el sur con forma humanoide, pero de más de 15 kilómetros de altura. La sombra parpadeó 2 veces y luego desapareció. Los foros de astronomía explotaron en la NASA. Emitió un comunicado diciendo que se trataba de una interferencia atmosférica, pero el astrónomo insistió en la luz. No funciona así. Una sombra solo puede existir si hay un objeto antes de la luz, y no había nada días después. Su cuenta fue eliminada y él dejó de publicar. Quienes analizaron la imagen notaron un detalle escalofriante. La sombra coincidía perfectamente con los túneles del mapa filtrado, como si algo gigantesco dentro de la luna hubiera despertado y se hubiera movido. En 2024 ocurrió el incidente más extraño de todos. La Agencia Espacial Europea detectó un pulso energético proveniente del interior de la luna. No era una explosión, no era un temblor, era un encendido, un encendido de máquina. El pulso contenía un código, una secuencia matemática perfecta con un mensaje. 3 palabras descifradas no interrumpidas. Activación. A los científicos quedaron helados. ¿Activación de qué? ¿De quién? ¿Para qué? En horas después, Europa desconectó públicamente su red de monitoreo por mantenimiento, pero alguien filtró un audio interno, una alarma sonando una científica gritando: la luna está encendiéndose. No es un satélite, es un artefacto. Desde entonces no han vuelto a publicar datos sísmicos lunares. Los fragmentos de evidencia a lo largo de décadas no dejan dudas en la luna. No es un cuerpo natural, no es una roca perdida, no es un regalo cósmico. Es una estructura un MECANIS, MO, una base, una centinela. La posición perfecta del eclipse en los túneles internos, a las luces inteligentes, en los mensajes en las sombras, en las vibraciones metálicas, en las advertencias. Todo apunta a una única conclusión. La luna es una máquina de observación, un vigía colocado hace miles, quizás millones de años para monitorear la Tierra. ¿Quién la puso? Una civilización perdida, visitantes, antiguos, algo que aún no entendemos, y lo más importante, a que está activándose dentro de ella ahora. A los documentos clasificados hablan de un encendido progresivo. Los eclipses recientes han mostrado patrones nunca antes observados, y las señales internas están aumentando cada año. La luna está despertando y quienes sabían la verdad intentaron ocultarla durante décadas, pero ya es tarde porque si una máquina tan antigua está activándose, no es para empezar algo nuevo, es para continuar. Algo que comenzó mucho antes del primer ser humano. Quizás la luna no esté vigilándonos, quizás solo esté esperando órdenes, y cuando el mecanismo se active completamente, el cielo nocturno cambiará para siempre.